Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti, asesor financiero, y en el día de hoy, como en cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más importante del mercado, tanto en el panorama local como internacional. Y comenzamos, como siempre, con las variaciones semanales de los principales índices. Tal como vemos en pantalla, vamos a colocarlo un poquito más grande para que puedan visualizarlo mejor. Ahí estamos, con las variaciones del dólar, de los dólares financieros. El dólar oficial en 1089,50, una suba del 0,14%. El dólar MEP en 1287,22, subiendo casi un 4%. Fue fuerte la suba esta semana que tuvimos de los dólares financieros. Una semana bastante especial en vista de, a la espera, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la presentación del DNU en el Congreso, que finalmente se terminó aprobando este día miércoles, luego de algunos debates, algunas sesiones de debate bastante calientes. El dólar CCL en 1286,95, prácticamente no hay diferencia en el canje entre el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, también subiendo un 3,89%. Fíjense acá, remarco, luego lo vamos a ver en los gráficos, pero lo que implica un overshooting, ¿sí? Un overshooting es estas subas de los tipos de cambio en forma abrupta y en poco tiempo. El riesgo que tiene el estar haciendo carry trade, es decir, che, está bajo el dólar, está calmo, hago tasa en pesos y después me paso el dólar. Bueno, la cuestión es que tener el timing justo para saber cuándo comprar y cuándo vender es tan incierto porque es muy de las noticias micro y macroeconómicas, lo cual hace mover mucho esta aguja, ¿sí? No tenemos indicios antes de decir, che, bueno, el dólar va a subir ahora o va a bajar, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los bonos, el AL30D y el G30D en sí, toda la línea de los bonos tuvieron prácticamente sin grandes variaciones esta semana. El riesgo país en 762 puntos, subiendo un 3,39%. Los índices en dólares del Merval, perdón, el Merval primero en pesos subiendo un 4,19%, fuerte suba del Merval en pesos, pero claro, como también subió el dólar, prácticamente el Merval en dólares no se ha inquietado, no se ha movido, ha subido apenas un 0,3%. El Dow Jones subiendo casi un 1%, el Nasdaq un 0,07%, el Standard & Poor's 0,36%. El índice de los mercados emergentes sin variación esta semana. El índice brasilero, el ETF, que agrupa a las mayores empresas brasileras, subiendo un 2,83%. Y por el lado de China, luego de también semanas de bastantes subas, esta semana fue una semana de descanso y de corrección, 2,92% de caída para este índice. Por el lado de los commodities, finalmente el oro sigue en máximos históricos, 1,3% la suba semanal. La plata, si bien viene también semanas acumulando subas y acercándose a su nuevo máximo, esta semana corrigió un 2,41% y el petróleo subiendo, tratando de recuperarse, se mantiene ahí por debajo de los $70 el petróleo Blend, subiendo un 1,71%. Ahora sí, vamos a ir para los gráficos para presentar este panorama un poco más visual, ¿sí? Hablábamos del Merval, la suba fuerte esta semana del 4%, del 4,19%, pero bueno, también, como veíamos, si bien aquí estamos viendo el Merval en pesos, como habíamos visto también la suba del tipo de cambio, también en dólares se ha visto prácticamente inmutable. Viendo el análisis en pesos, vemos que hemos quebrado al alza la tendencia bajista de corto plazo, ¿sí? Está de color rojo, las medias móviles también, la de 21 ruedas, y está a punto de quebrar la de 50. Vamos a ver si esta semana próxima, semana corta, recordemos el lunes es feriado en todo el territorio nacional, vamos a ver si podemos tener noticias que avalen un poco el respaldo del acuerdo con el fondo y el mercado le dé su visto bueno para seguir impulsando al alza. Tuvo una recuperación bastante rápida desde aquí, desde el 11 de marzo, es decir, ya acumulamos 2 semanas de suba de un 13,5%. Lo lógico es que obviamente descanse un poco para luego continuar.
quizás la suba. Si bien señales de compra nos ha dado el MACD y el RSI en aquel momento, fíjense, ¿sí? Para quien interpreta estas cuestiones de análisis técnico, lo puede visualizar bien aquí que coinciden los cruces con el 11 de marzo. Pero si nos vamos al gráfico en dólares, vamos a ver que en todo este tiempo no ha variado al alza prácticamente, ha sido muy poco la variación. Igual, buenas noticias porque con las cotizaciones, la suba de este día viernes, que ha sido un 3% en dólares, que ha subido, el Merval en dólares, quebró al alza, ¿sí? la media móvil de 21 y también la tendencia bajista de corto plazo. Así que importante estar pendiente de cómo evoluciona el Merval, sobre todo en dólares, que puede ser un momento muy, muy oportuno para volver a ingresar a estos valores. Vamos a analizar Estados Unidos, el índice del Standard & Poor's, que veníamos de semanas de mucho castigo, vino con esta semana de recuperación, un 0,36 al alza, este día cayendo 0,27 el día viernes, prácticamente sin variaciones significativas, pero lo significativo es que detuvo la caída y empezó a mostrar algunas señales de recuperación. Tímidas todavía, pero por lo menos detuvo la caída, lo cual no es poca cosa, veníamos de varias semanas de caída, fíjense, desde el 20 de febrero aproximadamente, con un 12% de caída. Aquí estamos viendo el Nasdaq, que se mantiene por el momento todavía por debajo de las medias móviles, así que lo cual no es una señal de alza, pero sí, fíjense, los indicadores ya están empezando a dar señales. Aquí, de hecho, ya lo dio, quizá un poco temprano, el RSI, pero está por el momento, bueno, deteniendo su caída, lo cual es una gran noticia para aquellos inversores que quieran aprovechar estos valores. El Dow Jones, vamos a verlo también, presentó también recuperación. Los tres índices se han comportado de similar manera este último tiempo. Y las grandes tecnológicas, las Big Tech, vamos a repasar, también han mostrado algunas señales de recuperación en sintonía. Vemos Apple, vemos Amazon también. ¿Sí? Todo esto lo vemos en detalle en nuestro vivo de seguimiento semanal con nuestros clientes de membresía, por lo cual, de Entrenando tus Finanzas, por lo cual no perdemos ahora, no le dedicamos demasiado tiempo en este análisis semanal. Pero mostrar, sí, cuestiones de, bueno, detuvo un poco la caída, en algunos más que otros. Meta, fíjense, también tuvo un descenso importante. Microsoft también, pero presentó por el momento señales de estabilidad, ¿sí? Insisto, que no es tal como recuperación. Nvidia sí fue de las que más recuperó, fíjense. Y Tesla, que había sido, o sigue siendo, de las más golpeadas de su máximo histórico, que había alcanzado en diciembre, fíjense, un descenso de, esto es un 40% más o menos, sí, un 49%, casi un 50% de caída en estos niveles. Cautela con estas empresas, obviamente, por su volatilidad, sobre todo Tesla. Y yendo a los commodities, me faltó los dólares, ahora vamos a verlo. Yendo a los commodities, lo mencionado con el oro, sigue su máximo, había corregido un poquito acá a fines de febrero, pero estiró un poco más su racha del máximo histórico. La plata también, si bien todavía no ha llegado a su máximo histórico que había alcanzado en octubre del año pasado, también presentó recuperación fuerte. Y el petróleo WTI, que es el que mencionábamos, también con una recuperación, luego de también un fuerte descenso desde sus, no son sus máximos, pero sí desde sus máximos de este año, de $80 en enero de este 2025. Vamos ahora sí, para cerrar con los dólares. Vamos a empezar por el dólar MEP. 1.290, fíjense, me voy a mostrar desde lejos el gráfico del dólar MEP. Las variaciones que ha tenido, habíamos llegado a 1.400 allá en julio del año pasado, luego con todo el blanqueo habíamos llegado a su mínimo 1.050 en diciembre de este año, y fíjense, desde diciembre hasta ahora ha subido un 22%. Todo lo que subió en el 2024 ya ha subido en este 2025, en apenas estos 3 meses. Obviamente,
siendo mucho más la suba del dólar que lo que viene subiendo la inflación, ¿sí? En el acumulado del año. Eso luego lo podríamos, bueno, recuerden que siempre hacemos el análisis semanal y el análisis mensual, como termina cada mes. Dentro del análisis mensual lo que podemos ir es agregando el acumulado del año, ¿bien? Que lo vamos a, con el dólar, para hacer la comparatoria con la inflación, ¿sí? Que eso seguramente lo tendremos la próxima semana, ¿no? Porque sábado 29, domingo 3, bueno, el lunes justamente 31 vamos a tener, por un día vamos a tener una jornada, una semana más, digamos, de cotizaciones, ¿bien? Bien, el dólar CCL, 1286, también con similar comportamiento del dólar MEP, como verán. Acá me tira el máximo y bueno, esto en realidad se dio por, no, 1600 nunca llegó. Esto se dio en sí por el split que han tenido algunas empresas, ¿sí? Por eso no iremos tan al pasado porque nos va a tirar números erróneos, pero sí 1286 las cotizaciones del dólar MEP para el día, para el cierre de esta semana. También despertándose con respecto a las cotizaciones del dólar CCL, del dólar MEP, perdón. Lo que importa a la consideración es que la diferencia es muy poca entre uno y otro, lo cual es significativo, ¿sí? Siempre por lo general suele estar un 4%, un poco más al alza el dólar CCL. Bien, hasta aquí el video del seguimiento semanal de esta semana, justamente. Me faltó aquí, le quiero compartir también, porque lo que hemos tenido de noticia relevante para la semana pasada, aquí tenemos, fue la decisión de la Fed de los tipos de interés, ¿sí? Las tasas de interés, la cual se mantuvo acorde a lo esperado en un 4,5%, tal como vemos en pantalla. Esto sucedió el día miércoles, 19 de marzo, lo cual no trajo demasiadas inquietudes al mercado porque sucedió tal lo que ya estaba previsto y acordado. Se mantuvieron las tasas por cuarto periodo consecutivo, acorde a lo que estaba previsto. La última modificación fue, perdón, por tercero, porque en noviembre ya se había, en diciembre había descendido de 4,75 a 4,50, y ya veníamos, recuerdan, con algunos cambios, ¿sí? 5,50 había sido el 31 de julio, que se mantuvo. 5,25, de 5,50 cayó a 5, perdón, en septiembre, cuando se esperaba 5,25, ahí fue un descenso mayor de lo esperado. En noviembre cayó 4,75 y en diciembre 4,50. Continuando este proceso de desaceleración, primero de caída, más que desaceleración del tipo de cambio, es primero mantenerlo y luego comenzar a reducirlo, ¿sí? Esto, ¿cómo funciona? Para que se entienda bien cómo funcionan los tipos de interés. Bueno, el tipo de interés regula un poco la inflación. Si nosotros tenemos tasas de interés altas, lo que va a hacer es que todo el mundo invierta en renta fija y sea un ancla para la inflación, de que en vez de ir a consumir, invierta. Ahora, como la inflación ya se está logrando un poco reducir, bueno, lo normal sería que se empiece a normalizar la tasa de interés y empiece a descender, ¿sí? La tasa de interés por parte de la Fed. Ese descenso de interés lo que promueve es que la gente, en vez de invertir en renta fija, porque las tasas de interés van a estar bajas, me voy a algo que me rinda más, lo cual puede ser la renta variable. Entonces, que siga el descenso de tasa de interés y que siga un descenso de inflación puede beneficiar a la renta variable, es decir, a la bolsa de Estados Unidos. Por lo cual es muy importante este dato para seguir de cerca y un poco entender el mercado que está descontando. Por lo pronto, el próximo encuentro va a ser recién el 7 de mayo, falta mucho, por lo cual no hay tampoco previsiones para ese momento. Pero lo que han dejado entrever Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, la Reserva Federal que anuncia estas tasas de interés, es que, bueno, hay que ser un poco cautos con la
evolución porque la inflación viene en descenso, pero tampoco es que estamos con un panorama de tranquilidad y 100% cierto de aquí en adelante. Recordemos que hubo un cambio de gobierno en el medio, un nuevo presidente, un nuevo panorama también, cambio rotundo de presidentes, por lo cual las proyecciones pueden ser dispares. ¿Sí? Con Donald Trump también ha habido muchas cuestiones de arancelarias, como hemos hablado en videos anteriores, lo cual son importantes a tener en cuenta para poder plantear un nuevo panorama en el mercado internacional. Hasta aquí el video semanal. Cualquier duda, consulta, pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que eso nos apoya mucho y que es la muestra de que a ustedes les gusta, ¿sí?, este contenido, de que lo leen, de que lo comprenden y ante cualquier consulta, inquietud o recomendación incluso, estamos siempre abiertos, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Que tengan un excelente fin de semana largo. Recordemos, lunes no habrá actividad bursátil en Argentina, sí en Estados Unidos. El martes nos estamos reencontrando para justamente volver a las operaciones habituales en la bolsa de valores. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.